Bueno, buenos días, mi nombre es Víctor Colmena, yo soy el gerente comercial del grupo Testec. En esta ocasión, agradecemos su presencia a nuestro webinar ya número 14, el cual va a ser dictado por el ingeniero Diego Gamarra, que es nuestro gerente técnico. El tema es la caracterización correcta con la técnica de los 6 decibeles. Quería primero agradecerles su presencia e invitarlos a visitar nuestra página web y a suscribirse al programa NDT House para aquellos que no están suscritos. Además, quería decirles que a través del webinar en cualquier momento pueden dejar sus preguntas en el chat y serán respondidas al final del mismo. Y a través del chat también les vamos a dar un link por el cual ustedes van a poder hacer una solicitud de un certificado de asistencia a este webinar. Sin más que decirles, los dejo con el ingeniero Diego Gamarra. Adelante, Diego. Muchas gracias, Víctor. Bueno, entonces, gracias por esa presentación. Un saludo a todos los asistentes al webinar. Voy a pedirles confirmación de que están viendo la lámina de la presentación al chat. Y si me confirman, bueno, empezamos de una vez. Ok, me dicen que sí se está viendo. Entonces, bueno, bienvenidos a este webinar. El título es ¿Caracterizas correctamente con la técnica de 6 decibeles? Vamos a ver la agenda y con la agenda les comento un poco cuál va a ser la dinámica del webinar. Son 4 puntos. El primero, introducción a los decibeles y ganancias, introducción a la caída de los 6 decibeles, técnica de máxima amplitud, buenas prácticas para la caída de 6 decibeles. Entonces, vamos a verlos desde un punto de vista introductorio. No introductorio al ultrasonido porque, bueno, hay que tener una base mínima para poder hacer esto, pero igualito vamos a intentar de lo básico a la técnica en sí, que realmente la caída de los 6 decibeles es una técnica bastante sencilla. Comentaremos un poco sobre la técnica de máxima amplitud, que es otra técnica que también se utiliza para la caracterización. Y por último hablaremos de buenas prácticas para la técnica en sí, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos. El primer punto sería introducción a decibeles y ganancia. Como les comenté, no voy a profundizar mucho en ultrasonido, pero sí hay que tener en cuenta esto. Tenemos nuestro equipo, el palpador, el haz ultrasónico viaja, rebota, regresa y tenemos un eco. Eso es muy sencillo. Si tenemos una indicación, el haz ultrasónico viaja, rebota una parte en la indicación, la otra parte en la pared posterior, y vamos a tener 2 picos, uno por el defecto y uno por la pared posterior. Entonces, esto simplemente refresca memoria para aquellos que les haga falta. Pero entonces ahora sí, vamos a empezar con lo que es decibeles y ganancias. Entonces, esa onda ultrasónica que viajó a través del material y regresa al equipo, vamos a considerar que es esa onda XS que tenemos a la izquierda. Entonces, dentro del equipo hay muchos circuitos, subcircuitos, que bueno, evidentemente van a ser parte de lo que es el sistema. Entonces, hay uno muy específico que se llama el amplificador. Entonces, ¿qué va a hacer ese amplificador en sí? Bueno, valga la redundancia, amplificar la señal. Y pueden tomarlo, un ejemplo cotidiano, sería, bueno, tenemos un sistema de sonido, de música, tenemos unas cornetas y le subimos el volumen. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está amplificando la señal del sonido, se está amplificando esa señal. Ocurre exactamente lo mismo en el equipo de ultrasonido. Tenemos una onda ultrasónica que regresa por, ya sea la pared posterior, por la indicación, por un reflejo de geometría, regresa y se amplifica esa señal y la vamos a poder ver de una mejor manera. Vemos la comparación entre XS y X0 que está a la derecha. Entonces, esa es la función del amplificador. Entonces, vamos a ponerle un poco de matemática al asunto, muy sencilla, ¿no? X0, que va a ser la onda amplificada, va a ser igual a un factor de amplificación por la multiplicación de la onda entrante. Entonces, tenemos un factor de amplificación y ambas ondas, ¿no? Entonces, si avanzamos un poquito más, le podemos meter logaritmos a la fórmula. Tenemos logaritmo de A, va a ser igual al logaritmo de X0 entre X.
Y ese A entre corchetes, vemos que al lado derecho tenemos A entre corchetes, una B. Esa B va a ser la unidad, que va a ser una unidad de Bell. Esa es como una unidad, decimos segundos, metros, litros, la unidad para medir este tipo de ondas de amplificación sería la unidad de Bell. Ahora, vamos a usar esta fórmula muy sencilla. Si no hay amplificación, el resultado tiene que ser igual a 0. Entonces, x0 y xs son iguales. Eso nos va a dar x0 entre xs igual a 1, el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, bueno, la fórmula funciona, una manera sencilla de verificar, ¿no? Entonces, hay que llevar esta fórmula a lo que se utiliza hoy en día en ultrasonido, porque quizás me van a decir, los que tengan ya experiencia en ultrasonido, bueno, esa no es la fórmula que se utiliza, porque la fórmula tiene un 20 delante del logaritmo, y bueno, ciertamente es así, y además esta fórmula es en Bell y en decibeles. Entonces, muy sencillo, para llevarlo a decibeles, multiplicamos por un factor de 10, ahí ya tenemos la fórmula en unidades de decibeles, y posteriormente le metemos la parte ya de ultrasonido que nos interesa de la onda. Hay que hablar de la intensidad de la onda sonora. Eso, la intensidad de la onda sonora es igual a la presión generada de la onda al cuadrado, y la presión es proporcional al voltaje. Claro, no voy a hacer ya más parte matemática, esto simplemente lo pongo de referencia. Metiendo todos estos valores en la fórmula de la lámina anterior, nos va a quedar que la fórmula va a ser decibeles igual a 20 por el logaritmo de V2 entre V1, o sea, los voltajes de la onda, el voltaje 1 y el voltaje 2. Nosotros no trabajamos con voltaje, realmente la fórmula trabaja es con las amplitudes de pantalla. Vamos a ver eso en la siguiente lámina. El voltaje es proporcional a la altura de pantalla, y eso realmente es lo que nos interesa. Entonces, el B lo cambiamos por A, y la fórmula ya final, les prometo que ya no hay más matemáticas, esta ya es la fórmula final, decibeles va a ser igual a 20 por el logaritmo de amplitud 2 entre amplitud 1. ¿Qué son las amplitudes? Eso es importante saberlo. La amplitud, bueno, tenemos el eje vertical, va de 0 a 100. Podríamos hablar de porcentaje, de 0 a 100% de altura de pantalla. El primer pico está en una altura de 60%. Y el segundo pico en una altura de 20%. Entonces, si hablamos del primer pico, su amplitud sería 60. Si hablamos del segundo pico, su amplitud sería 20. Y bueno, ya con esto realmente es una introducción bastante sencilla de lo que es decibeles. Vamos a ver ahora qué tiene que ver los decibeles con la ganancia. ¿Qué es la ganancia? Entonces, la ganancia es la amplificación que se le da a la señal ultrasónica. O sea, repetir lo mismo. La ganancia realmente es lo mismo que los decibeles. Pero la ganancia es el factor en el equipo con el cual yo puedo modificar, y las unidades de la ganancia son los decibeles. ¿Ok? Si yo aumento la ganancia, aumento los decibeles, y por lo tanto aumento la amplitud. Vamos a ver este video rapidito, porque un video dice mucho más que lo que yo les puedo explicar. Colocamos el pasador en el bloque, nos genera 2 picos, y si disminuimos la ganancia, vemos que la amplitud, la amplificación disminuye. Si aumentamos la ganancia, la amplificación de la onda aumenta. Entonces, bueno, muy sencillo, ¿no? Continuamos a la siguiente lámina. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se puede usar esto. Si el porcentaje de altura de pantalla se lleva de 20%, 80%, ¿cuánto será el cambio en decibeles? O sea, si yo tengo la señal de la izquierda, la pantalla de la izquierda, y quiero que llegue a 80%, ¿cuántos decibeles le tengo que aumentar al equipo? Entonces, muy sencillo, utilizamos la fórmula que despejamos. La A2 va a ser la final, entonces va a ser 80 entre 20. Resolvemos y nos da decibeles igual a 12. Entonces, si yo aumento 12 decibeles de manera manual, o sea, yo manualmente en el equipo aumento los decibeles, yo voy a amplificar esta señal de la izquierda a la señal de la derecha. Otro ejemplo. Si el porcentaje de altura de pantalla se lleva de 80% a 40%, ¿cuánto será el cambio de decibeles? Bueno, hacemos exactamente lo mismo, usamos la fórmula, y el factor va a ser de 6 decibeles. Bueno, en este caso negativo porque está bajando, ¿no? Menos 6 decibeles. Entonces, bueno, evidentemente este webinar es sobre la técnica de la caída de los 6 decibeles, y aquí ya empezamos a hablar un poquito de eso. 6 decibeles, ¿qué pasó? Hubo una diferencia de 6 decibeles, ahora, de manera manual, y lo que pasó fue que
de 80% pasó a 40%. Ok, se cayó a la mitad. Entonces, bueno, ¿qué podemos sacar de ahí? 6 decibeles representa un 50% siempre, o sea, 6 decibeles va a representar un 50% de caída. Si el pico inicial lo teníamos en 100% de altura y disminuimos 6 decibeles, el pico va a quedar en 50, la mitad. Si lo teníamos en 60 y bajamos 6 decibeles, el pico va a quedar en 30. Es por un tema de proporcionalidad por los logaritmos, por la fórmula, como ustedes lo quieran ver, en los decibeles de esta manera funciona así. 6 decibeles representa un 50%. No va, ya con este punto, pero no verlos enredados, pero cuando hablemos de la introducción a la caída de los 6 decibeles, que es el próximo punto, quizás ahí queda un poco más claro, ¿no? Pero antes de eso, esto es un punto también muy importante. Lo que determina la altura de pantalla es la indicación. La ganancia nos ayuda a aumentar el tamaño de la indicación para una mejora, y disculpen que está mal redactado, para mejorar y tener mejor sensibilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entre los tres equipos tenemos 42 decibeles. La ganancia es la misma. Pero los tres picos, uno va bajando. O sea, uno tiene menos amplitud de pantalla. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque tenemos tres bloques diferentes, que el recorrido sonoro va aumentando. Y evidentemente, al tener un recorrido sonoro más largo, si se recuerdan, la onda ultrasónica viaja a través de este, y si ese recorrido, mientras más largo sea, va a haber atenuación por distintos motivos, por el mismo material, por quizás, no sé, acoplante, para la pérdida para atenuación hay múltiples factores. En este caso estamos hablando de longitud del recorrido de la onda sonora, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? La ganancia, o sea, si en la imagen de la derecha yo aumento la ganancia, yo voy a poder tener el pico como el de la izquierda. Pero para tener diferentes picos no necesariamente es por la ganancia. La ganancia, cuando se están haciendo inspecciones, vamos a intentar mantenerla mientras estoy haciendo los barridos iniciales en un mismo valor. Yo no voy a estar modificando la ganancia porque si no voy a perder la referencia de mi evaluación, ¿cierto? Entonces, claro, con eso comparo distintos tipos de indicaciones. En este caso puedo ver tres bloques diferentes y veo que cada uno tiene amplitudes diferentes. Claro, esto lo sé fácil porque ya yo sé que cada un bloque tiene una longitud mayor que la otra. A veces no tenemos esa capacidad, no podemos verlo, entonces evidentemente tendremos que comparar con la misma referencia, que en este caso nuestra referencia sería la ganancia, y bueno, no voy a hablar de temas de calibración de sensibilidad ni nada de eso, porque ese no es el punto de este webinar, ¿no? Entonces, ahora sí, continuemos y hablemos de introducción a la caída de los 6 decibeles, la técnica de caracterización. Y vamos a empezar con esta animación muy, muy sencilla. Tenemos una indicación, tenemos nuestro palpador, el haz ultrasónico, y nos genera una imagen en pantalla, ¿no? Entonces, una imagen en pantalla es que tenemos este eco. Entonces, movemos el palpador hacia la izquierda y vemos que el eco se cae a la mitad. Hay un 50% de pérdida. Eso quiere decir, o sea, si quieren vamos a repetirlo, perdón. Vamos a repetir la imagen. Vemos, el pico llega a 80% de altura de pantalla. Y cuando se mueve, llega a la mitad. Pasa a un 40% de altura. Entonces, este fenómeno, ¿cómo se explica? O sea, ¿por qué pasa eso? En esencia es por esto que está acá. Vemos que el haz ultrasónico, mitad del haz está fuera de la indicación y la otra mitad está dentro. Eso quiere decir que 50% de la energía de la onda sonora está chocando con la indicación. Y por lo tanto, solamente el 50% de la energía va a regresar. Y es por eso entonces que el pico tiene una caída del 50%. Y si hablamos de porcentaje de altura de pantalla, estamos hablando de decibeles, y ya explicamos que 50% equivale a 6 decibeles, entonces tenemos ahí la caída de los 6 decibeles. ¿Por qué esto es una técnica? ¿Por qué esto es una técnica de caracterización? Bueno, muy sencillo, porque con esto podemos obtener las longitudes de las indicaciones. Ubicamos ambos extremos de la indicación
Y bueno, vamos a tener la longitud. Entonces, bueno, vamos a leer el texto. Nunca está de más. Se asume que la mitad de los ultrasónicos se encuentra fuera de la indicación, siendo evaluada cuando se llegue al extremo. Y por lo tanto, solamente la mitad de la señal regresa al equipo, generando una caída del 50% de la señal o de 6 decibeles. Entonces, bueno, como se ve, es algo sencillo de entender. Podemos ver aquí ahora un ejemplo ya formal, vamos a decirlo formal en el sentido de ver cómo se hace la caracterización. Llegamos al final, marcamos en el bloque, tenemos ahí nuestra primera X, vamos al otro lado, marcamos la otra X, y entonces, bueno, ya, perdón, entonces ahí tendríamos la longitud, ¿ok? La distancia entre ambas X sería la longitud de nuestra indicación. Entonces, ahora les vamos a mostrar un ejemplo. Esto es con un software que se llama TrainDUT. Si quieren conocer más de este software, antes de verlo, lo pueden ver en la página web del grupo de STEC. Y hay un webinar que habla exclusivamente de este equipo. Entonces, simplemente se los voy a mostrar rápidamente, haciendo una técnica de caída de 6 decibeles para que lo puedan ver. Y realmente este primer video es simplemente para que vean un blog de 5 pasos. Eso sería lo que está en esta pantalla. Y este video más que todo para que entiendan el fenómeno. Tenemos el palpador, ahí ya nos genera la señal. Y a medida que vamos moviendo el palpador, va cambiando la señal por cada uno de los pasos de nuestro bloque, ¿no? Entonces, listo, perfecto. Ahora vamos al video, que este realmente es el que interesa. Perdón. Ajá, entonces este ya es el que interesa de la caída de los 6 decibeles. Entonces vamos a colocar un bloque que tiene unas indicaciones. Entonces, bueno, simplemente en manera de prueba vamos colocando el palpador, vamos moviéndolo y vemos que hay algo en esa zona. Entonces, como esto realmente no es para mostrarles cómo se hace, sino para ver el principio, entonces vamos a descubrir las indicaciones. Entonces ahí tenemos las indicaciones, que son esos dos, se ve que son dos indicaciones planas, las que están en color rojo. Entonces, si colocamos el palpador y vamos a los bordes, vemos que, vamos a poner pausa aquí, vemos que a medida que entra en la indicación y sale, hay una caída de 6 decibeles. No sé si logran apreciar el fenómeno. El primer pico cae a 40 y el otro pico aparece, bueno, porque estamos viendo la pared posterior. Entonces, realmente, esto es la caída de 6 decibeles. Con esto, así es como podríamos caracterizar una indicación. Llegamos al borde, empieza a disminuir y aparece a la señal de la pared posterior. Entonces, claro, ¿qué pasa en este ejemplo? O sea, muy bien, ya entendimos cómo funciona la caída de los 6 decibeles, vemos que es una técnica sencilla, solamente tengo que mover el palpador, cuando caiga al 50% marco, voy al otro extremo, claro, caracterizo, ubico, hasta ahora todo muy bien. Pero entonces ahora vamos a entrar en el pero, porque hay muchos peros en muchas cosas, ¿no? En este caso el pero es, esta indicación es algo que nunca vamos a, bueno, no nunca, pero no vamos a encontrar con regularidad en campo. O sea, si vamos a hacer una inspección en campo, o sea, para que encontremos una indicación planar con un bloque que no tiene ninguna señal de corrosión en la parte posterior, de repente estamos haciendo un corno de soldadura, solamente la raíz ya me genera mucha señal, me genera ruido, porque de repente tengo un material que genera ruido, porque es muy, ¿cómo se dice? Genera mucha atenuación. Eso es lo que realmente es real. Esto es, vamos a decir, condiciones de laboratorio. O sea, condiciones todo sencillo, las indicaciones son ideales, no hay corrosión, el haz ultrasónico, en este caso estamos haciendo con haz recto, podemos hacerlo con haz angular. Entonces, vamos a ver qué pasa. La técnica de caída de 6 decibeles funciona muy bien en reflectores ideales como agujeros laterales, side holes, en inglés, porque así se tiene en los procedimientos, normas, e indicaciones planas como laminaciones. Entonces, aquí este es el pero. La caída de 6 decibeles funciona extremadamente bien para reflectores ideales. Entonces, si nos vamos a campo, realmente vamos a encontrar cosas como estas. Vamos a encontrar cordones de soldadura que
bueno, que pueden ser, por más buenos que sean, siempre van a tener una raíz, siempre pueden ser codos, vamos a encontrar, probablemente encontramos grietas. Las grietas, miren, estas por poner algunas, ¿no? Porque grietas, si hablamos de mecánica de la fractura, podemos encontrar muchísimas maneras en las que la grieta se puede propagar, en cuestión de la dirección, dependiendo de cómo sean los esfuerzos, dependiendo del punto que se esté evaluando, lo que sea. Pero bueno, aquí hay 6. Y, por ejemplo, tomen esta grieta, la segunda de derecha a izquierda. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 ángulos diferentes. O sea, tiene superficies que están en ángulos diferentes. Entonces, claro, ahí ya eso no es plano, eso no es ideal, ya eso va a afectar el uso de la técnica de la caída de los 6 decibeles. Entonces, antes de hablar de, vamos a decir, limitaciones y de qué pasaría, vamos a hablar de el ultrasonido y de la reflexión del ultrasonido. La reflexión es fundamental en un ultrasonido, ya que la energía reflejada de las indicaciones es lo que nos permite desempeñar el método. Y algunos de los factores que afectan a la reflexión son estos: el tamaño de la indicación, la forma de la indicación, la orientación, la textura. Todos esos factores que son intrínsecos a la indicación afectan la inspección ultrasónica. Ni siquiera hablar de la caída de los 6 decibeles, la inspección ultrasónica en sí. Porque, por ejemplo, vamos a ver esto. Omitiendo el texto por un momento, solamente viendo la imagen. El ultrasónico, en este caso, tenemos un reflector ideal, rebota y el 100% de la energía va a regresar. Bueno, 100% en caso ideal, ¿no? Pero si solamente ya colocamos una superficie curva o una superficie que tiene un ángulo, una superficie cónica, por ejemplo, vemos que parte de la energía reflejada no va a regresar al palpador, se va a ir, se va a dispersar. Entonces, claro, eso genera un gran problema, que eso de por sí ya es una limitación de la técnica, del método de ultrasonido como tal. Claro, es una limitación que hay maneras de solventarlo. Por ejemplo, por eso es que en la inspección de cordones de soldadura hay que ir a las normas, a los procedimientos, y bueno, por eso es que a veces usamos zapatas de 45 grados, de 60, 75, para ubicar los defectos que estén alineados, alineados no, que sean perpendiculares al recorrido de la onda sonora. Entonces, claro, esto hay que tomarlo en cuenta, la reflexión de la onda. Y ahora sí, vamos a leer el texto, tomando en cuenta esto, vamos a ver cómo afecta la caída de los 6 decibeles. El porcentaje de energía reflejada repercute en la amplitud de la señal ultrasónica y por lo tanto afectará la técnica de la caída de los decibeles. Porque si la indicación tiene una configuración desconocida, no podremos determinar si la pérdida es por causa del reflector o si realmente la caída ocurrió porque se llegó a un extremo. No sé si entendieron la idea, la repito un poco más lento. Si la indicación tiene una forma extraña, o sea, tiene curvas, tiene de repente una grieta, lo que sea, cuando lleguemos a un extremo, no vamos a saber si es porque el 50% de las está fuera o si es porque la energía fue reflejada a una dirección, como por ejemplo los dos de la derecha. Entonces, claro, al perder energía por ese motivo, ya no es nada más el hecho de que estemos en el extremo. Es aparte de que la superficie me esté eliminando la cantidad de la energía que regresa. Entonces, esto hace que la caída de los 6 decibeles se vea comprometida. O sea, no podemos garantizarlo. Y si no podemos garantizarlo, ¿cómo vamos a hacer caracterizaciones de una manera correcta? Entonces, claro, ahí hay un punto clave que hay que tomar en cuenta. O sea, hay que saberlo, hay que tener conocimiento de eso, porque si no, vamos a estar haciendo una mala praxis. Y eso, bueno, en el área que nosotros nos movemos de ensayos no destructivos, eso no, vamos a decirlo de manera directa y tajante, no es aceptable, no puede ser. O sea, yo no puedo dejar indicaciones, grietas, defectos dentro de un cordón de soldadura, que probablemente ese cordón va a comprometer la integridad o la operación de una fábrica, de una planta, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta, hay que saberlo. ¿Y cómo nos salvaguardamos? Bueno, teniendo claros los conocimientos y con el procedimiento. Usar el procedimiento. El nivel 3,
que haya hecho el procedimiento de inspección, de caracterización, de lo que sea, evidentemente tiene que tener esto en cuenta a la hora de redactar el procedimiento. Y el nivel 1, nivel 2 que vayan a implementarlo, bueno, lo implementan en función del procedimiento. Y realmente esto no tiene una ciencia tan profunda, o sea, es algo, de hecho, la caída de los ejes decidiales, como les dije, y como se han dado cuenta, es una técnica muy sencilla de implementar y de entender, pero tiene esa parte que estamos hablando en este webinar, que quizás no todo el mundo conoce, que tiene limitaciones, y hay que tenerlas claras. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos esta grieta que tiene, bueno, evidentemente no es una indicación planar y no es un reflector ideal. Entonces, ¿cómo se va a comportar el haz ultrasónico en una indicación con múltiples superficies? Tenemos el palpador, la onda ultrasónica viaja, y vamos a hacer un zoom en esta zona. Entonces, tenemos el haz ultrasónico que golpea justo esta zona. Entonces vamos a hacerlo a través de líneas, porque recuerden que la haz ultrasónica no es una sola línea que viaja, no es un solo, tiene una divergencia, tiene un haz, vamos a decirlo, es como un área de onda que impacta. Entonces, claro, tiene múltiples puntos de entrada. Entonces viene la onda y va a ir impactando. Entonces, en cada uno de los puntos, debido a la superficie, va a tener reflexiones diferentes. ¿Ok? Entonces, claro, unos pueden que regresen, otros pueden que no regresen. Entonces, esto no es nada, esto no fue hecho con un software ¿cómo se dice?, de modelado de ultrasonido, ni nada que ver. Esto simplemente fue hecho a mano. Entonces, claro, esto puede que no sea exacto o preciso, pero bueno, sobre todo es para la parte educativa, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos todas estas reflexiones que van a puntos diferentes. ¿Y qué va a pasar? Bueno, yo muevo el palpador y yo llegué hasta ahí porque en ese punto es donde la reflexión se va y ya no tengo más señal. Entonces, claro, si yo sigo la caída de los 6 decibeles al pie de la letra, significa que cuando hay una pérdida de 6 decibeles, llegué al extremo de la indicación. Entonces, bueno, si sigo ese pie de la letra, bueno, llego hasta ahí, ¿no? Me voy al otro lado y ocurre lo mismo en este punto. Entonces, claro, yo no tenemos manera de ver esto porque evidentemente la grieta está dentro del palpador, de la pieza que estamos inspeccionando y no tenemos capacidad de verla directamente, ¿no? Entonces, yo estoy confiando en mi equipo de inspección ultrasónica que con la técnica de caracterización de los 6 decibeles me dice que estos son los puntos que marco y la marco y tengo la longitud. Entonces ahora les pregunto, ¿esa longitud de indicación es correcta? Evidentemente, disculpen, evidentemente no es la longitud correcta. ¿Qué va a pasar? Aquí esto tiene un error. Si se procede a abrir, vamos a suponer que es un cordón de soldadura, abrimos el cordón y muchas veces cuando se abren los cordones para hacer las reparaciones, las grietas se ven a simple vista. Bueno, no siempre, pero bueno, puede ocurrir. Claro, supongan que en este caso ocurre, ya abro la grieta y el soldador ve la grieta y me va a decir, mira, esa técnica de ultrasonido no funciona. O sea, mira, caracterízate nada más como el 20% de la grieta y todo lo demás, claro, ¿qué se hace ahí? Entonces, bueno, vamos a ver, que eso lo vamos a ver en buenas prácticas de la caída de los 6 decibeles, que es el último punto de este bueno. Tiene que tomar en cuenta la divergencia del haz y la reflexión particular de la indicación. Esto ya es lo mismo que comenté anteriormente, lo único que he puesto en una lámina y simplificado, ¿no? Se puede generar un dimensionamiento erróneo de la grieta y por lo tanto una mala inspección. La técnica de 6 pero una indicación con múltiples superficies no es totalmente adecuada, ¿ok? Limitaciones de la técnica. Ahora, otras limitaciones que también es importante conocer. No se puede medir un defecto que sea más pequeño que el haz ultrasónico. O sea, si la indicación es más pequeña que el haz, que esa área del haz ultrasónico, no se va a poder medir. Ya, disculpen, que me están diciendo que hay una diferencia entre lo que yo estoy hablando y diciendo. Avíseme, por favor, confírmeme en el chat que se está viendo bien y escuchando bien. Solamente para seguir, por favor.
Ok, perfecto. Entonces, disculpen, vamos a empezar otra vez esta lámina. No se puede medir un defecto que sea más pequeño que el haz ultrasónico, ¿ok? Entonces, ¿por qué es eso? O sea, esa área de la onda sonora que impacta en la onda no puede ser más grande que la indicación. ¿Por qué? O sea, en este caso, la de arriba no es lo correcto, en la de abajo sí se puede hacer. Y se debe fundamentalmente a la resolución lateral, a medida que yo voy moviendo el palpador de izquierda a derecha, y por el tema de la divergencia. Al tener una divergencia mayor, significa que va a haber una cantidad de energía que no va a pegar, o sea, que va a pegar afuera antes de llegar al extremo. Entonces, claro, yo no voy a poder medir, yo no voy a tener esa caída de 6 decibeles de una manera adecuada. O sea, sería cuestión de, realmente, les pido disculpas, nunca lo he hecho yo no he probado con una indicación con un área mayor, pero bueno, sé que no es lo correcto, no les sé decir con fundamento por qué no, o sea, cómo quedaría, qué pasaría, pero no se puede hacer. Lo que sí es correcto es que la indicación sea más grande que las ultrasónicos, y por lo mismo, por la resolución lateral, porque nos va a permitir hacer esa medición de los extremos, porque el 50% va a quedar fuera y el 50% va a quedar dentro, ¿ok? El segundo punto, bueno, funciona muy bien para laminaciones y side drill holes, pero no indicaciones reales. La determinación de la longitud se ve comprometida. Más de lo mismo. O sea, aquí simplemente les agregué una limitación adicional. Ventajas de la técnica. ¿Por qué la gente sigue utilizando la técnica de la caída de los 6 decibeles? Y bueno, hemos visto que tiene muchas cosas en contra, por decirlo de alguna manera. Es una técnica muy sencilla de implementar. Una técnica que no tiene grandes requerimientos para el inspector ultrasónico. O sea, yo hago una calibración de velocidad, calibración de sensibilidad, y es nada más poner el palpador y moverlo sobre el bloque y ver cuando hay una caída de 6 decibeles. Evidentemente tiene que tener entrenamiento, todo esto, no estoy diciendo que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Pero no es como que estamos hablando de una técnica de caracterización con arreglo de fase, o TFM, o TUFD, que eso ya es más avanzado, que requiere de una pericia del técnico de evaluar la señal, de otras cosas. Esto es muy sencillo, la implementación es muy sencilla, fácil de entender. Y el último punto tiene repetibilidad, es precisa, es una técnica muy precisa, no es exacta, para eso hay que explicar qué es precisión, qué es exactitud, y lo hablo con un ejemplo sencillo. Imagínense, hay una persona que hace ultrasonido que tiene 30 años trabajando en la industria y se le pide, mira, necesito que caracterices esto con la técnica de los 6 decibeles, y hace la medida y da un resultado. Y se le pide exactamente lo mismo a una persona que tiene 2 semanas trabajando con ultrasonido, ¿ok? Que se tiene 2 semanas trabajando con ultrasonido y se le dice, haz la medición con la técnica de 6 decibeles. Va a tener el mismo resultado que la persona que tiene 30 años trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque es una técnica muy sencilla y la repetibilidad es producto de esa sencillez de implementación. No sé si eso está bien dicho, pero bueno. Pero claro, está la parte de que no es exacta, porque como hemos visto, si la indicación tiene múltiples facetas, superficies, tal, puede generar un problema, que es que la medición que se está haciendo no es correcta. Entonces, claro, tanto la persona que tiene 30 años trabajando como la persona que tiene 2 semanas van a tener un error. Van a tener un resultado igual, que va a ser, por eso hay precisión, pero no van a ser exactos porque van a tener error. Ahora bien, ya para decir que 30, no estoy diciendo que 30 años de trabajo y experiencia no valen. Evidentemente, la persona que tiene 30 años trabajando va a saber, bueno, esta técnica tiene limitaciones, quizás lo mejor es, mira, vamos a agarrar un haz angular, vamos a hacerlo de esta manera, mira, mejor vamos a hacer partículas magnéticas porque eso es una grieta y necesitamos sacarla. Entonces, que quizás la persona que lleva 2 semanas trabajando no va a tener esa experiencia y pericia para poder hacer ese paso que va más allá que deberíamos tener como inspectores, ¿no? Entonces, y bueno, antes de terminar de hablar
ya pasar al siguiente punto, quiero comentarles esto porque a veces esto es una pregunta que surge cuando se habla de la técnica de los 6 decibeles. ¿Por qué 6 decibeles? ¿Por qué no puede ser 3, 12, 14, 20? Sí se puede usar cualquier número como caída de 6 decibeles. Evidentemente, no les estoy diciendo que lo hagan. Lo que les estoy diciendo es que se puede utilizar y lo más importante es que háganlo en función del procedimiento. O sea, si su procedimiento les permite hacer caída de 12 decibeles, perfecto, no hay problema. ¿Y qué me indica a mí que lo haga con 6? Ahora, si no estamos hablando de procedimiento, ¿qué me indica a mí usar 6, 3, 12, 20, 14, lo que sea? ¿Por qué usar uno o usar otro? Antes de responder eso, vamos a leer el párrafo, disculpen. En esencia, se puede usar cualquier número de caída en decibeles, pero se debe tener la correlación de la caída en pantalla para poder ejecutar la técnica correctamente. Ejemplo, 6 decibeles, ya hablamos que es 50%. 12 decibeles, 75%. Sí, 75%. Entonces, vamos a ver, entonces ahora con la pregunta, ¿qué me dice que use una técnica caída o que utilice otra? Entonces, me puse a investigar, realmente nada más encontré un estudio que habla acerca de eso, que es se encuentra en esta dirección, es gratuita, está abierta al público, cualquiera puede descargarla. Es un estudio hecho por la ¿cómo es? Comisión de Control de Energía Atómica de Canadá. Y el título es Caracterización de defectos por ultrasonido utilizando métodos de caídas de decibeles, o realmente serían técnicas, ¿no? Técnicas de caída de 6 decibeles. Entonces ellos en este estudio realmente lo que encontraron es que, lo que ellos encontraron en este estudio es que dependiendo de la indicación van a tener mejores resultados con una caída de 3 decibeles, una caída de 6 decibeles, 12. O sea, es decir, tenemos un tipo de indicación X. Para el tipo de indicación X, lo mejor es utilizar 6 decibeles. Después, tenemos un tipo de indicación Y. Para el tipo de indicación Y, lo mejor es utilizar caída de 12 decibeles. Y así sucesivamente. Claro, yo no les voy a hablar de esto en detalle. Si alguien quiere profundizar un poquito más en esto, pues, bueno, puede descargar ¿cómo se dice? Paper, este estudio. De hecho, este sería un tema interesante para hacer una investigación tipo universitaria. Sería interesante realmente. Pero bueno, el que quisieran ver un poquito más de eso, bueno, puede entrar ahí. Pero entonces ahora entramos a la parte de la vida real. ¿Qué va a pasar cuando yo vaya a campo? Bueno, en campo yo puedo encontrar cualquier cosa. O sea, yo no puedo definirme, no, es que 6 decibeles es la que es para este tipo de indicación y cuando llego al cordón de soldadura hay otro tipo de indicación. Y además yo no voy a tener ni idea qué tipo de indicación va a haber adentro. Bueno, siempre hay una idea porque evidentemente uno tiene que saber qué tipo de indicación debería esperar, de qué cordón, en qué aplicación, tal, pero puesta en campo y pensando, este día voy a hacer nada más este trabajo, y como estás ahí con tu equipo de arreglo de fase y salió una emergencia en campo, te dicen, mira, también necesito que hagas esto. Y, bueno, ¿y qué hago? O sea, realmente lo que les digo es, manténganse con su procedimiento. ¿Qué caída de decibeles se ajusta mejor al defecto que estoy inspeccionando? ¿Qué dice el procedimiento? O sea, básense siempre en el procedimiento porque, bueno, esa es la manera de seguir, vamos a decir, las normas que estableció el nivel 3. Y evidentemente, bueno, uno puede tomarse, vamos a decir, entre comillas, una licencia de, bueno, yo hago el procedimiento y aparte, bueno, yo puedo verificar con 3 decibeles, 12, ¿sabes? Como para tener y lo anoto en mi reporte. Eso es importante. Entonces, continuemos. Entonces, ahora vamos a hablar de técnica de máxima amplitud. Sé que este webinar no es acerca de la técnica de máxima amplitud, el tema es la caída de los 6 decibeles, pero esto es algo muy importante que hay que conocer. Voy a leerlo y después de leerlo comento, ¿no? La idea es que en una señal de ultrasonido con muchos picos juntos es generada debido a la superficie irregular de las discontinuidades que se está viendo. Y por lo tanto, cada pequeña superficie genera una amplitud diferente. ¿Ok? Vamos a adelantar aquí. Yo tengo esta indicación, la misma que hablamos antes que cometimos el error. Si yo coloco el palpador, voy a tener más o menos esta señal.
si me coloco más o menos en esta zona, entonces voy a tener múltiples picos. Entonces, claro, ¿cómo yo hago una caída de decibeles de una manera correcta? Quizás un poco complicado cuando llego a las esquinas reales, ¿no? Porque bueno, yo puedo seguir y de repente yo digo, bueno, es que este es el pico de mi indicación y este es el que cae 6 decibeles cuando estoy por aquí. Bueno, no, mira, realmente eso es lanzar, bueno, no sé qué analogía, es como buscar una aguja en un pajar, no sé, comprarse un ticket de la lotería, es suerte, o sea, la palabra es adivinar, realmente, no, es un poco complicado. Pero, ¿qué es la técnica de caída de máxima amplitud? La técnica de máxima amplitud nos va a permitir caracterizar la indicación, al igual que la caída de 6 decibeles, pero la diferencia es que la caída de la técnica de máxima amplitud, entonces vamos a amplificar esta zona, vamos a tener muchos picos y la idea es que el último pico que se está moviendo, o sea, yo muevo el palpador, disculpen, es que esto quizás es un poco enredado explicarlo. A medida que voy moviendo el palpador y me acerco al extremo, que el extremo sería esto que está amplificado, todos esos picos van a tener un movimiento de oscilación. O sea, un pico va a subir, el otro baja, este puede que baje también, este sube, este baja. Entonces, claro, imagínense como que están subiendo y bajando todos al mismo tiempo. Pero la idea es que cuando yo llego al extremo, la caracterización, el punto de caracterización para la longitud se hace en el último punto en el cual el pico llega a su máxima amplitud. Por eso es que se llama técnica de máxima amplitud. O sea, yo lo voy desplazando y tengo que esperar que ese último oscilación que sube y baja, tengo que ver cuál es el último que llega al punto máximo. Y ahí, ya cuando ya después todo empieza a bajar, ya yo sé que ahí es mi último punto. Entonces, vamos a borrar eso que marqué ahí y vamos a ver un poquito. Ay, perdón, ya va. Ajá. Entonces, les pido disculpas, ya va. Oh. Ok, entonces, vamos a hacer este pico va a representar el último, que realmente ese es el que nos va a interesar. Pero esta faceta, esta superficie también va a generar una reflexión. Esta zona también me va a generar una reflexión y esta zona me va a generar otra reflexión. Entonces, yo a medida que muevo el palpador, en este caso, el último que se estaría moviendo sería el 1, el pico 1. Y yo tengo que ver cuándo ese pico va a llegar a su máxima amplitud y cuándo va a empezar a bajar. Y ahí, en ese momento, es que yo caracterizo. Es claro, si yo les digo, ¿qué técnica de caracterización se utilizaría para cordones de soldaduras? Bueno, lo mejor es utilizar la técnica de máxima amplitud. No utilicen 6 decibeles. Esta es una técnica que se puede utilizar muy bien para la caracterización de grietas. Y tanto así que, bueno, no quiero ahondar en la técnica de máxima amplitud porque el webinar es de la caída de los 6 decibeles, pero les recomiendo que se metan en esta página web. Y hay un procedimiento descrito por este ingeniero, bueno, me parece que es ingeniero, Andrew Cunningham, está libre, o sea, también descarga libre, pueden descargarlo. Esta, de hecho, es una imagen de ese paper y está en la página de ndt.net. Y ahí él describe cómo hace el procedimiento paso a paso para caracterizar esta indicación, ¿ok? Entonces, claro, y lo hace con la técnica de máxima amplitud, ¿ok? Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Bueno, no pueden usar la caída de los 6 decibeles. Tienen máxima amplitud para cuando hablamos de grietas y tal. Bueno, la técnica de máxima amplitud realmente es mejor, va a dar mejores resultados y evidentemente siempre buscamos tener mejores resultados. No queremos hacer trabajos a medias. Pero ¿qué pasa con la técnica de 6 decibeles? Tenemos que tomar en cuenta todas las ventajas que tiene. Es una técnica fácil de implementación, es rápida, la gente la entiende perfectamente. Tiene limitaciones. Entonces hay que ver cómo hacemos para, por lo menos, disminuir esas limitaciones, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Ya finalmente vamos a entrar a lo que serían las buenas prácticas para la caída de 6 decibeles y, bueno, les pido disculpas que todo ha sido como una especie de introducción hasta este punto, que quizás esto es lo que querían ver, ¿no? Entonces,
Bueno, primero es que les recomiendo que se busquen este artículo que está en la revista Materials Evaluation. Esta no es la portada de la revista, simplemente es una que encontré porque no encontré la de esta específicamente. El volumen 74, número 9, entre las páginas 1224 y 1233. El título se llama Mejorando la técnica de caída de 6 decibeles para la determinación de longitud de efectos. Claro, el título está en inglés, el texto todo está en inglés, y el autor es Paul Holloway, es un ingeniero, me parece que es canadiense. Y bueno, si están interesados en aprender más de ultrasonido y tal, de verdad les recomiendo que lo busquen. Tiene un canal de YouTube muy bueno que explica conceptos básicos y acerca de ultrasonido. Realmente, y aparte los videos son cortos, duran 2-3 minutos y son cosas puntuales muy interesantes. Pero bueno, volviendo al tema. Este texto está en esta dirección. Este sí no es gratis, este no es gratuito, este sí tiene un costo asociado, pero realmente les recomiendo que lo busquen. La parte de lo que yo voy a hablar de buenas prácticas es apenas, vamos a decir, un 10% de lo que tiene de contenido este paper. Bueno, no es un paper en sí, bueno, X, lo que sea, un texto. Es como un 10-20% de todo lo que él habla, porque realmente él profundiza en lo que es la técnica de caída de 6 decibeles, habla de quizás todo lo que hemos hablado hasta ahora y más, y en detalle. Y tiene y una parte de estudio, ¿no? Entonces, bueno, disculpen por hacerle publicidad a este texto, pero realmente si quieren tener un poco más de profundidad en esto, les recomiendo. Entonces ahora yo voy a hablar de lo que yo saqué de este texto y de lo que yo le aporto adicional, ¿no? Entonces tenemos esta grieta. Esta grieta, como pueden ver, tiene múltiples facetas, tiene una longitud X y bueno, yo coloco el palpador y vamos a hablar de que esta barra va a representar el 80% de altura de pantalla en ese punto. Y punto paréntesis. Es muy importante que esto no es lo que vamos a ver, lo que les voy a mostrar ahorita no es lo que vamos a ver en una pantalla de ultrasonido. No quiero que se lleven la impresión de que, bueno, que esto es lo que tengo que ver, no. Lo que tienen que ver es lo que vimos antes. Yo coloco el palpador y voy a tener un pico. La idea es que ese pico caiga a la mitad. No, porque no vamos a tener todos los picos, lo que vamos a ver ahorita es unir todos los picos en una sola señal para más o menos tener una idea de cómo es el comportamiento de la amplitud, pero no lo vamos a ver de esa manera, ¿ok? Entonces, cierro paréntesis. Entonces, tenemos la señal, nos genera 80% de altura de pantalla en ese punto, y desplazamos el palpador. Desplazamos el palpador, se va generando la señal, la amplitud, entonces en este punto tenemos caída de 6 decibeles, perfecto. Lo movemos hacia el otro lado, y en este punto tenemos caída de 6 decibeles. Entonces, en esencia tendríamos, son los picos de la imagen tipo A, claro, y esto es lo que les está diciendo que esto no es lo que quiero que se lleven. Aquí estoy conglomerando todas esas imágenes tipo A. No se ve de esta manera, pero bueno, manera de ejemplo educativo, me parece que está bien. Entonces, claro, yo hago mi inspección hasta este punto y marco mis 2X, y bueno, ahí es donde yo tengo mi caída de 6 decibeles. ¿Y qué pasa con esto que está afuera? Entonces, aquí esta es la limitación que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Qué pasa con esa parte de indicaciones que de hecho son resaltantes, ¿no? Es casi el mismo tamaño de lo que vimos, de lo que caracterizamos. Entonces, bueno, ¿cómo le entramos a esto? O sea, ¿qué hay que hacer? Bueno, leo para seguir la línea de discurso de la presentación. Aquí es donde se genera el problema, ya que la mayoría de los técnicos pararían aquí. Esto es lo que yo les estaba comentando antes, que si yo sigo el pie de la letra, llego hasta ahí. Si yo como inspector sigo el pie de la letra, la técnica caída de 6 decibeles, marco estos 2 puntos y esa es mi longitud. ¿Ok? Y lo que ya les comenté, si el soldador abre y busca las grietas, va a poder ver visualmente las grietas, probablemente, quizás no. Pero bueno, si utilizan técnicas electromagnéticas, coloca el yugo, tal, no sé, líquido, al momento del cordón, lo que sea, se va a poder generar una especie de desconfianza entre el técnico y el inspector, e inclusive con la técnica de ultrasonido. O sea,
aquí ya entramos a un punto, un tema de conversación completo, porque entonces, claro, yo al generar desconfianza, yo estoy generando desconfianza, mi persona como técnico, mi empresa como empresa de inspección, o genero desconfianza a la técnica de inspección ultrasónica. Porque evidentemente no caracteriza de una manera correcta. Y si el soldador dice, mira, este señor dijo que era esta distancia y está el doble, entonces todo lo que ha hecho puede estar malo. Y ahí hay un punto de conversación interesante y complicado, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, hay que, como inspectores y como inspectores de ultrasonido específicamente, hay que saber cuál es nuestra limitación. ¿Qué podemos ver, qué no podemos ver? Hay que tener bien claro eso. Entonces, ahora vamos a continuar con la buena práctica. ¿Qué más podemos hacer? Llegamos a este punto, ¿qué hacemos? Bueno, disculpen, ¿qué hacemos? Otra vez. Entonces, vamos a empezar en el punto que terminamos y vamos a aumentar la señal. Volvemos, o sea, subimos la ganancia. Subimos las ganancias a 80% nuevamente y volvemos seguimos nuestro recorrido. Y llegamos a otro nuevo punto de 6 decibeles. Llegamos a una caída de 12 decibeles, por decirlo así, más o menos. Entonces, bueno, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Hay otro tramo que podemos seguir inspeccionando. Si agarramos esa parte verde, bueno, evidentemente podemos hacer lo mismo otra vez. Aumentamos la ganancia, ya llegamos a 80 y seguimos haciendo el recorrido, y entonces nos va a volver a caer una caída de 6 decibeles y probablemente vamos a llegar a este cuadro azul otra vez. Entonces, claro, vamos a tener ese espacio. Entonces, esto es como no sé si lo han escuchado, el típico cuento del conejo y de la tortuga, que el conejo llega hasta la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y nunca llega. Entonces, claro, más o menos va en esta línea, ¿no? Porque si yo aumento la ganancia y sigo dividiendo entre dos, bueno, yo voy a poder seguir continuando. Claro, va a llegar un momento que físicamente el palpador no me lo va a permitir, ¿no? Pero entonces, claro, no es la idea. O sea, eso tampoco es la idea. ¿Cuál va a ser mi límite para yo decir, ok, bueno, hasta aquí llego? Porque siempre que yo aumente la ganancia, y por ejemplo, si hablamos de cordones de soldadura, sobre todo, siempre hay algo, siempre hay alguna señal. E inclusive, si yo subo mucho la ganancia, puede que también tenga el problema de que el ruido de fondo afecte comprometa la sensibilidad del equipo. Porque claro, yo puedo poner la ganancia al, no sé, el triple, el cuádruple, lo que sea, y voy a tener señal que no va a representar el 60%, el 50% de caída. O sea, yo puedo seguir continuando. Pero entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite es el criterio de aceptación que se está implementando. Ese será el límite para la inspección. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo puedo continuar y va a llegar un momento en el que yo digo, bueno, ya según mi criterio de aceptación, ya esto no me genera suficiente señal como para yo considerarlo para la inspección. Ah, bueno, entonces ya el azul ya queda afuera, ¿ok? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, yo logré caracterizar la indicación un poco más allá de lo que la hubiese caracterizado en un principio. Y ciertamente eso es un gran beneficio, eso ayuda mucho, sin duda, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En caso de defectos críticos, si tenemos una grieta, una grieta en un cordón de soldadura, eso se debe mover en su totalidad. Yo no puedo decir, no, es que yo estaba haciendo una inspección y yo vi que con partículas magnéticas había más, o sea, la discontinuidad continuada, era más larga, pero como ya estaba fuera del límite, bueno, yo dije que no, yo digo que esto estaba malo y yo no continúo. Bueno, o sea, perdón, eso no, o sea, hay que caracterizar la grieta, si se puede caracterizar completamente, y aparte, si es un punto crítico de inspección, bueno, hay que hacer todo lo posible. ¿Qué puedo hacer? Bueno, evaluar con métodos alternos. O sea, ya sea líquidos penetrantes a medida que se están haciendo los pases, partículas magnéticas, bueno, me podría ir al extremo y decir, bueno, vamos a hacer una radiografía, pero bueno, si tenemos la opción de la radiografía, quizás no hace falta implementar ultrasonido, no sé, ya ahí hay un tema para un webinar que también lo tenemos, que lo pueden ver, ultrasonido o radiografía.
¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Bueno, si quieren ahondar en eso, hay un webinar de nosotros que habla acerca de eso, entonces pueden también verlo. Entonces continuemos. Puntos importantes para la caída de los 6 decibeles. Entonces, esto ya realmente es como una especie de síntesis de todo lo que hemos venido hablando, excepto el primer punto, les pido disculpas. El primer punto dice, buscar el punto en el que la caída de decibeles tenga una caída consistente. Evidentemente, si seguimos el pie de la letra, que 6 decibeles y paramos, bueno, ya paramos. Pero bueno, como inspectores, bueno, yo puedo seguir continuando y voy a ver que voy a seguir teniendo señal. Entonces, claro, ahí puedo decir, de manera lógica, mira, la grieta continúa. O sea, porque no tiene una caída constante. O sea, si ese es el extremo realmente, yo continúo un poco más allá, ya debería perder señal y nada más ver la pared posterior o lo que sea que tenga que ver, ¿no? Y entonces eso va de la mano del segundo punto, entender la teoría técnica para saber las limitaciones. El tercer punto, en función del criterio de aceptación, evaluar la indicación. Si se aumenta la ganancia, siempre seguiremos encontrando algo cada vez que se divide. ¿Ok? Cuarto punto, defectos tipo grietas son los más críticos, se deben remover en toda su extensión y para ello se recomienda utilizar algún método como Magnet Particle Inspection, disculpen que lo dejé en inglés, como inspección de partículas magnéticas. Y por último, y realmente creo que ya lo he dicho un par de veces en este webinar, seguir el procedimiento. O sea, realmente procuren seguir su procedimiento. Y bueno, los dejo con esta frase ya para culminar el webinar. El conocimiento de las técnicas de inspección es la mejor herramienta que podemos tener. Esto ya lo he venido diciendo en otros webinars que he dictado. La parte de la teoría de la técnica es fundamental. O sea, yo puedo ir al campo y puedo hacer lo que me digan mis superiores, pero si yo no sé qué estoy haciendo, no lo voy a hacer bien. Entonces, tener el conocimiento es la mejor herramienta como inspector que pueden tener. Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar entonces con las preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas al chat. Quizás sí, porque bueno, ya llegamos a la hora. La idea era que este webinar durara 1 hora. Entonces, quizás si las preguntas se extienden mucho, no las responderíamos todas. Las pondríamos en la página web como hemos venido haciendo. Porque bueno, se publicarán todas las respuestas cuando ya se ponga este webinar en la página web. Si tienen preguntas técnicas un poco más específicas que quizás no quieran hacer aquí en el webinar, me pueden mandar un correo, esa es mi dirección. Y en caso de que, bueno, esto adicional, en caso de cotización o cualquier cosa comercial que tengan duda, pregunta, ese es el correo de corporativo, ¿no? Entonces vamos a empezar con las preguntas que tengamos. Ok, ya que el chat está un poco largo. Ah, perdón, ya la tengo, disculpen un momento. Ok, entonces primera pregunta. Sí, ajá, entonces la primera pregunta, disculpen que me quedé callado un momento. Para el caso X, ¿se podría mejorar el campo cercano cambiando de transductor, cambiando la frecuencia o el diámetro? Sí. Ya va, déjenme ponerme en la presentación. Vamos a intentar, aquí, en esta parte. Voy a escribir la fórmula de campo cercano. Campo cercano es igual a, me parece que es diámetro entre 4 lambda, me parece. Diámetro al cuadrado. Sí, entonces, n, campo cercano va a ser igual al diámetro entre 4 lambda. Diámetro, entonces ahí podemos ver que el diámetro va a afectar al campo cercano. Y lambda, dentro de lambda está la frecuencia, ¿ok? Claro, la frecuencia también va a afectar el campo cercano. Entonces la pregunta es sí. O sea, si yo modifico la frecuencia o el diámetro del palpador, va a afectar el campo cercano, ¿ok? Ok, segunda pregunta. ¿Hay una norma estándar práctica recomendada donde nos hable de este tema de la caída de los 6 decibeles? Y si las hay, favor de recomendarla. Bueno, realmente, si hablamos de una norma estándar por práctica o procedimiento y tal, que es única y exclusivamente hable de la caída de los 6 decibeles, realmente no lo sé.
Lo que sí les puedo comentar es que en la caída de los 6 decibeles nos ayuda es con el tema de sensibilidad de la caída. O sea, si estamos en una norma de, no sé, de inspección de corona de soldadura y nos dice que la grieta habla con el tema de la sensibilidad y de la referencia con mi sensibilidad. Y dice que la señal cae tantos decibeles por debajo de mi sensibilidad de referencia. Entonces, claro, ahí estamos intrínsecamente, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de caída de decibeles. No necesariamente 6, puede ser 3, 12, lo que sea. Realmente lo que voy a hacer es que voy a investigar un poquito más de esto, porque realmente no sé, y quizás lo tengo, lo que pasa es que no tengo la respuesta a la mano, pero con seguridad la respondo en las preguntas cuando pongamos la página web en el chat. En el chat no, perdón, cuando pongamos el webinar en la página web. ¿Cuál es el mejor procedimiento para aplicar este método de 6 decibeles en el equipo y sus parámetros? Bueno, así como decirles que un procedimiento como tal, realmente lo que hay que hacer es, como en cualquier técnica que se esté implementando en sonido, realmente la buena praxis es bueno, hacer una buena calibración, sensibilidad, retardo de la zapata, si es con angular, el eje horizontal, eje vertical, que esté bien calibrado. Evidentemente, usar un bloque de calibración que sea lo más próximo o que sea igual a lo que esté inspeccionando. Y decirles que un procedimiento de 6 decibeles realmente es lo que hablamos en la presentación. O sea, hay el paso a paso, está el conocimiento general, que es que cuando cae 6 decibeles, ya, en ese punto marco. ¿Qué les puedo decir yo? Bueno, utilicen el procedimiento, el procedimiento que les comenté, de aumentar la ganancia y después volver a ver la caída de 6 decibeles, pero ahora bien, y gracias por la pregunta, entonces aquí es importante que no lo dije. Con esta presentación que les di, de las caídas de 6 decibeles, de la buena práctica, o sea, de lo que pueden hacer de manera adicional, no se los estoy diciendo como anoten y implementen esto, porque tiene que ir en concordancia con sus procedimientos. O sea, quizás van y cuando hacen la inspección y el cliente de ustedes le dice, no, es que yo lo hice de esta manera y aumenté la ganancia y después volvió a caer, y él le dice, mira, no, porque es que como variaste la ganancia, ya todo lo que está de referencia está malo. Entonces, bueno, o sea, eso ya está fuera de mi... Eso lo hago como acotación para que sepan que este procedimiento es un buen procedimiento que se puede implementar, pero hay que tener el procedimiento, hay que dejarlo claro y hay que saber qué es lo que se está haciendo, porque tampoco podemos ponernos, porque como les dije, aumentar la ganancia puede aumentar el ruido, puede comprometer la sensibilidad, entonces, por el tema del ruido. Entonces, bueno, ya de manera general, yo creo que sería esa la respuesta, ¿no? Ya, disculpen, que estoy leyendo la cuarta pregunta ya. Ok, entonces en caso de indicaciones cercanas, que lo podríamos tomar como una sola indicación más larga en lugar de dos cortas, ¿cómo nos sugiere proceder? Bueno, realmente, o sea, vamos a responderlo de esta manera. Lo importante es que toda la longitud de la indicación se encuentre, ya sea una o sean dos, y si son muy próximas, hay que ir al procedimiento y a la norma que se está implementando. Porque muchas normas hablan, vamos a hablar del ejemplo de porosidad, por ejemplo. Cuando hablamos de porosidad, dependiendo de qué tanta porosidad haya, el tamaño, el volumen de la porosidad, puede ser una indicación que sea, que pase o no pase. Y lo mismo pasa con las indicaciones. A veces las indicaciones, dependiendo de su longitud, o sea, la longitud de la indicación me va a decir que si va a pasar o no. Ahora, en las normas, evidentemente va a depender de la norma que se esté implementando, pero les puedo decir que dependiendo de cuál sea su proximidad, hay una norma, lo que pasa es que no me acuerdo cuál es el nombre de la norma ahorita, pero establece que si la proximidad entre las dos indicaciones es menor que la mitad de la longitud mayor,
entonces se consideran que son una sola. Me encantaría darles la referencia de la norma, pero no la tengo. Pero, ¿qué les puedo decir al respecto de eso? Bueno, hay que ver qué procedimiento se está utilizando, cuál es la norma y qué dice mi nivel 3 de mi compañía o del que me está asesorando o lo que sea, cómo puedo entrarle ahí. Entonces, ahora, de manera práctica, o sea, ¿qué voy a hacer yo cuando haga mi caída de 6 decibeles? Evidentemente, me voy por el criterio de aceptación. El criterio de aceptación, lo que ya les dije. Hay uno que es el que les comenté, la mitad de la longitud, tal, tal, tal. Pero ¿qué puedo hacer yo como inspector sin, bueno, hago la caída de los 6 decibeles y si yo veo que las dos indicaciones están muy próximas, bueno, yo las caracterizo cada una de manera separada si se puede. Y ya teniendo esa caracterización, yo me voy a mi norma, a mi procedimiento, y yo veo, bueno, aquí es como que si fuera una sola, es como que si son dos separadas. Habría que verlo a manera de detalle, según sea el caso, y disculpen la repetidera, norma y procedimiento. Entonces, ahora vamos con la quinta pregunta. ISO 16827 menciona los métodos de dimensionamiento. Mira, la verdad no sé. No sabría decirles. Lo que voy a hacer es, como comenté en la segunda pregunta, me parece, voy a investigar esa norma y en caso de que aparezcan los métodos de dimensionamiento, los publicaremos, o sea, daré una respuesta acorde y saldrá en la página web al momento que publiquemos este webinar. Entonces, bueno, yo creo que ya respondimos 5 preguntas. No sé si tienen alguna última pregunta que puedan hacer al chat. De todas maneras, también me pueden escribir a mi correo. Y recuerden que todas las personas que quieran tener el certificado de participación a este webinar, se pueden meter al link que Davis Montenegro va a colocar en el chat. Se meten ahí y creo que es una especie de formulario, llenan el formulario y les emite el certificado. No sé si es automático, Davis. Sí, el certificado es automático, entonces sería cuestión de que se metan ahí y pueden tenerlo. Entonces, bueno, vamos a esperar si tienen alguna última pregunta. Davis, ¿me apoyas? Ok, entonces bueno, nada, yo creo que entonces con esto concluimos. Les agradecemos muchísimo su participación en el webinar. De verdad, muy agradecidos porque sigan nuestro contenido de Editing House y del grupo Testec. Y bueno, nos veremos en otro webinar. Muchos saludos a todos. Hasta luego.